Andaba, pues andaba un poquillo ocupado, pero bueno, ya estoy listo. Habían sacado las películas, no sé, el cafecito, el chocolatito. Me hubieran El puesto chocolate, el chocolatito abuelita. chocolatito, abuelita. No, yo le voy más al café, pero sí, ¿no? El chocolatito. Entonces sí, sí pase. Ok, conecto la memoria. Ya huele a Navidad, ¿no? Escucho un ventilador, ¿o qué fue? A ver, me dicen cuando ya se vea. ¿En dónde nos quedamos? Creo que nada más vimos una valvulopatía, ¿verdad? Bueno, entonces, pues vamos a ver las demás, o por lo menos estas cuatro principales. Estenosis, insuficiencia mitral y aórtica. Tricuspidia y las otras, bueno, chance igual y si nos da tiempo, pues sí, pero si no, eso ya en menos tiempo. Eh,
Bueno, pues entonces empezamos con, ¿sí ven? ¿O no? Ok. Bueno, pues empezamos con la insuficiencia mitral. Pues aquí vamos a tener un problema, una dificultad para cerrar la válvula, ¿sí? Entonces, pues bueno, la válvula está propiamente incompetente, está insuficiente, y bueno, por lo tanto, pues va a haber un poco de regurgitación de sangre, ¿sí? Desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Y por lo tanto, pues esto, pues, pues puede ocasionar, pues, problemas ahí en la aurícula izquierda, ¿verdad? Distensión, crecimiento. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí la válvula no se está cerrando adecuadamente eh, al inicio de la sístole, ¿sí? Con el S1. Entonces, pues prácticamente esa es su definición, con esa regurgitación característica del ventrículo hacia la aurícula izquierda. Entonces, pues bueno, la vamos a clasificar esta eh, de manera aguda y crónica. Sin embargo, pues bueno, entre sus características, ¿verdad? Está factores etiológicos principalmente asociados, pues está la fiebre reumática, ¿sí? La lesión reumática. Esta va a representar hasta un tercio de la etiología en estos pacientes. Entonces está muy fuertemente asociado a la estenosis mitral. Hablábamos que en la valvulopatía reumática, pues bueno, muy característica la doble lesión mitral, ¿verdad? Entonces, pues bueno, otra causa, otro factor etiológico también de los más frecuentes, pues es la degenerativa, ¿sí? Y pues también tenemos, aparte, alguna como etiología, el prolapso valvular, ¿sí? También conocido como síndrome de Barlow, cuando sucede pues esto en pacientes pediátricos. Una miocardiopatía dilatada, sí, especialmente la dilatada entre los tipos de miocardiopatía, también puede ocasionar insuficiencia mitral, persistencia de la comunicación interauricular, también algunas isquemias, especialmente cuando esto llega a afectar a los músculos papilares, sí, estos se hacen disfuncionales, y bueno, también en algunos casos de endocarditis. Y aquí en las imágenes, no sé si las alcancen a ver bien, si no les aumento ahí el zoom, pero bueno, aquí en las imágenes pues estamos viendo pues esta válvula mitral, ¿verdad? Son dos casos diferentes. Una, pues aquí hay una vegetación un tanto trombótica, ¿verdad? Está ocasionando ahí obstrucción, y aparte de la obstrucción, pues disfunción de la válvula. Hablábamos que cuando los músculos papilares se lesionan por alguna isquemia, pues bueno, entonces estos ya no van a cumplir su función adecuada, ¿verdad? Ya no van a tensionar estas cuerdas tendinosas, ¿sí? Y pues la válvula va a estar insuficiente también. Y en este caso, bueno, vemos aquí pues un paciente con Marfan, ¿sí? Y si recordarán ahí el síndrome de Marfan, pues entre las tantas cosas que te puede ocasionar, hay una alteración en el colágeno, ¿sí? Entonces la alteración en el colágeno hace también que aquí el tejido valvular pues se vuelva un tanto laxo, ¿verdad? Y por lo tanto insuficiente, vaya perdiendo la capacidad para soportar las presiones de las cavidades. Entonces, bueno, eh, pues véase, ¿no? Como, digo, de entre estas dos que están feísimas, ¿sí? Nada que ver con la normalidad, pero así a simple vista, pues esta todavía que fue más algo local, ¿verdad? Que sí lesionó las valvas, este, y después toda la válvula, todo el aparato valvular, aún así conserva dentro de su anatomía, pues una estructura se ve un poco más sólida, ¿no? Que en el caso del marfan, se ve más laxa, como más este, distendida también, ¿verdad? Bueno, cualquier
comentario o cuestión, me dicen, porque yo estoy en mi rollo y no sé si luego no se alcanza a escuchar. ¿Sí? Ajá. Dice Ismael que no se va a poder conectar. Híjole, qué pena. Pero este es mi WhatsApp. No sé por qué está abierto mi WhatsApp. Espero no me llegue ningún mensaje este, familiar o algo así. Bueno, pues, ¿qué otra cuestión tenemos? Tenemos que aquí en cuanto a la fisiopatología, pues esta va a depender, ¿sí? ¿Depende de qué? Pues depende de la sobrecarga. Si esta sobrecarga, como hablábamos que lo dividíamos en agudo y crónico, pues depende si la sobrecarga es aguda o es crónica. Pues usualmente en estas valvulopatías, pues la cuestión aguda suele ser un tanto más aparatosa, ¿no? La cuestión crónica pues va poco a poco, va presentándose de manera gradual, pero bueno, entonces va a depender de esta sobrecarga, ¿no? Si es aguda o es crónica, y de la rapidez de la instauración y severidad de la adaptación, vaya, de las válvulas. Un segundo, porque luego sí me distrae un poquito. Ya, ya lo cerré de mi cel, porque luego sí luego a veces me llegan mensajes, ¿no? Y está me distrae. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa? Pues las sobrecargas, como hablábamos en cuanto al concepto, a la definición, pues estas sobrecargas van a provocar dilatación de las cavidades izquierdas, ¿verdad? Tanto aurícula como ventrícula. Entonces, pues bueno, la fisiopatología la podemos ampliar un tanto más, ¿verdad? Pero alguna de estas cosas pues ya las vimos en clase, ahorita es más síntesis, entonces nada más recordar que va a depender de la sobrecarga, de cómo se va instaurando esta, ¿verdad? Y de la capacidad de adaptación del corazón, de las cavidades. Bueno, en cuanto a los síntomas clínicos, ¿sí? Pues tenemos igual, así como lo estamos dividiendo, pues síntomas agudos y síntomas crónicos. ¿Sí? Síntomas agudos, pues los asociados con una disnea, ¿sí? Disnea, ortopnea, edema agudo pulmonar, que sobresale bastante entre todos los demás síntomas, aumento de la precarga y disminución de la poscarga. ¿Y esto en qué se va a traducir? Pues no va a haber adecuado flujo sanguíneo, una adecuada irrigación, y pues esto va a abonar a un círculo vicioso, a una retroalimentación positiva a favor de un choque hasta que se establezca un choque cardiogénico por esta disfunción, en primer lugar valvular, pero de manera ya secundaria, indirecta, pues en cuanto a la irrigación sanguínea de todo el complejo o de todo el órgano cardíaco. Y los síntomas crónicos, pues bueno, tenemos aquí la fatiga, también va a haber un poco de disnea, no es tan marcado como en la aguda. ¿Por qué? Pues porque en la cuestión crónica, bueno, ya dijimos que los síntomas y la presentación pues se va instaurando de manera gradual, ¿verdad? Entonces no es como en una cuestión, no sé, secundaria, alguna isquemia, por ejemplo, y que lesione ahí los músculos papilares y descomponga el aparato valvular o por alguna cuestión de un trombo, cosas de este tipo, pues bueno, la disnea va a ser muy marcada, ¿verdad? Eh, y claro, también el edema agudo pulmonar, pero en la cuestión crónica, pues bueno, no los síntomas no, en cuanto a la disnea y estos comparados con lo agudo, pues no van a ser tan marcados, pero sí pueden estar, ese es el punto, ¿no? Aparte de la fatiga, pues astenia va relacionado con esto, astenia, dinamia, palpitaciones, fibrilación auricular, sí es común que esto se presente, ¿sí? Y disfagia también, claro. La disfagia, pues ya un poco más asociado hacia el crecimiento de las cavidades, ¿sí? Especialmente de la aurícula. Y bueno, también tenemos que si esta insuficiencia pues es un tanto leve, pues
meramente puede cursar como asintomática. Y siendo leve, pues la instauración de algún trombo, pues no es tan común. Y aquí en la imagen, pues bueno, aparte de que vemos la clínica clásica, ¿verdad?, de un paciente con disnea, bueno, también podemos observar un poco de congestión pulmonar, ¿no? Y bueno, ya retomando esto, eh, los datos de congestión pulmonar, de edema agudo pulmonar, pues les insisto otra vez en la gradación de estos, los 4 grados, y el reconocimiento de, de los patrones en la radiografía en relación con estos grados. Entonces, en base a eso, pues esta imagen la podríamos asociar a un grado 3, digo, no está tan nítida, por eso no nos animamos a aseverar que es un grado 4, ¿verdad? Pero podría serlo, no es tan claro estas alas de mariposa, por ejemplo. Pero sí vemos también aumento de las cavidades, vemos ahí el corazón, bueno, la silueta cardíaca, quiero decir, pues un tanto aumentada, ¿verdad? En tamaño y especialmente pues en las cavidades izquierdas. Muy bien, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor, creo que sí. Espero que se hayan hecho un tecito, cafecito o chocolatito. Bueno. Ahora, en cuanto a los síntomas, ¿verdad? Bueno, a la exploración, quiero decir, ya vimos ahí el cuadro clínico. Ahora, en cuanto a la exploración, pues bueno, tenemos ahí que podemos encontrar, pues está bien marcado, ¿verdad? Un frémito sistólico en el ápex, ¿sí? Y bueno, el conocido como latido de Dressler, ¿verdad? Que pues es un latido un tanto fuerte. Lo vamos a palpar incluso, ¿verdad? Colocándonos nosotros del lado derecho, vamos a imaginarnos que ustedes están sentados ahorita en este momento como si fueran el paciente y alguien sentado, bueno, no sentado, parado aquí a su derecha, que sea el médico. Entonces, médico o ustedes, ¿verdad? El momento de revisar al paciente con su región tenar hipotenar de la mano, eh, es decir, con el talón de la mano, si es que le quieren llamar así también, pues lo van a colocar aquí a la altura del cuarto espacio intercostal, pegado a la línea paraesternal izquierda, y al hacer un poco de presión, digo, no es necesario que haga la presión, pero me refiero para que esté bien colocada ese talón de la mano, ¿verdad? Van a ustedes a sentir un latido, ¿sí? Si ustedes lo hicieran ahorita, se lo colocaran en su pecho, ¿verdad? Pues no van a sentir propiamente un latido, ¿verdad? Pero en el latido de Dressler, pues ese sí está un tanto marcado, se siente como rebote, propiamente ahí en la caja torácica y se percibe con el talón de la mano. Entonces, ¿esto por qué ocurre? Bueno, porque hay una dilatación del ventrículo derecho, ¿sí? También va a estar muy marcado pues un pulso hipercinético o también un pulso de Seller. ¿Cuáles son estos? Pues son pulsos muy fuertes, ¿sí? Pues por este aumento de flujo también. Y bueno, también podemos encontrar una disminución del primer ruido y un desdoblamiento del segundo ruido. El tercer ruido no va a estar tan fuertemente asociado en un inicio con una insuficiencia mitral. Sin embargo, si se llega a presentar o ocultar, bueno, estamos hablando que la insuficiencia es severa, ¿sí? El tipo de soplo entonces, pues va a ser un soplo holosistólico, también conocido como pansistólico, es decir, de toda la sístole en sus 3 periodos, ¿sí? Entonces este soplo pues es de características recurgitantes, apical y se le denomina en banda por la presentación del soplo, ¿no? Ahorita como quiera por ahí, ahí está la imagen. Bueno, entonces esto es a lo que le conocemos, bueno, lo vemos, ¿verdad? Que está
en toda la sístole, ¿sí? Y bueno, pues está obviamente en sus tres periodos, proto, meso y tele, y bueno, pues está en barra, ¿sí? Otras imágenes, pues igual y solamente lo dibujan como se ve esta parte central sombreada. Pero bueno, aquí para fines un poco más didácticos en el sentido de que se aprecie que es todo esto y que no se confunda con esas figuras romboides, ¿verdad? Que a veces nos hablan de matidez o de remarcación en alguno de los periodos. Bueno, pues por eso está así marcado en esta forma, ¿no? Es de barra. Y bueno, pues este soplo se va a auscultar en ese cuarto espacio intercostal, ¿sí? Y va a tener una irradiación hacia la línea axilar, es decir, un poco más hacia el lado izquierdo. Entonces, es característico ahí sí de la insuficiencia mitral. Y ya dijimos que puede haber una disminución del segundo ruido o un desdoblamiento o lo puede borrar incluso. ¿Sí? Y esto pues va a aumentar con la apnea, ¿sí? Apnea post-respiratoria. Es decir, ese cese de la respiración después de haber expirado, ¿sí? Y también puede aumentar cuando el paciente se coloca en decúbito lateral izquierdo. Y cuando lo hace, eso pues lo estaríamos auscultando antes de que realice dicha maniobra y una vez estando presente, aumentarse este soplo en ese decúbito lateral izquierdo, bueno, pues es a lo que denominamos como maniobra de Pachón. Entonces, bueno, pues también pues podemos encontrar soplo diastólico con hiperflujo, hiperflujo. Muy bien. No le hagan caso. Ah, pues lo voy a borrar. Bueno, hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, doctor. Okay. No es que forzosamente vayamos a tener los dos soplos asociados, ¿verdad? Presentes siempre, no, 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 puede ser, ¿sí? Ah, bueno, este es a propósito, espacio corresponde a la imagen de arriba, ¿sí? Sí, seguimos ahí en la exploración. Puede estar irradiado a cuello y espalda la presencia de ese soplo diastólico, ¿sí? Y bueno, los pulsos venosos, pues los podamos encontrar un tanto también aumentados, ¿sí? En el diagnóstico diferencial, pues usualmente, ¿verdad? Tiende a ser con insuficiencia tricuspidia, con estenosis aórtica, o también con miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Ya lo mencionábamos también en la etiología, ¿verdad? La miocardiopatía hipertrófica. Bueno, en cuanto a los estudios que se van a realizar, o cómo los vamos a encontrar, porque pues los estudios son iguales, ¿verdad? Los mismos estudios para todas las valvulopatías. Pues de principio el electrocardiograma podemos ver algunos datos de crecimiento de cavidades, ¿sí? Las clásicas CRs. Fibrilación auricular también puede estar presente, ¿sí? Un trazo de esto, que claro, pues no es buena esta fibrilación auricular y suele ser algo más de urgencia. Datos de sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo también. Y en la radiografía, pues de vuelta, ¿verdad? Vamos a ver datos de hipertrofia, de crecimiento de cavidades, de las cavidades izquierdas. Por lo tanto, pues va a estar marcada una cardiomegalia, como lo veíamos en la imagen pasada, del, la imagen de Netter, que veíamos ahorita el paciente con sus fases características de edema agudo pulmonar, pero veíamos ahí la radiografía, no solamente con la cuestión del edema, sino con una cardiomegalia marcada, ¿verdad? Por lo tanto, pues también suele haber un edema intersticial con las clásicas líneas B de Kearney, ¿verdad? Que de vuelta, pues las volvemos aquí a mostrar, ¿sí? Son estas pequeñas rayitas finitas que normalmente no se deben de apreciar. Una comparativa, ¿verdad? De una radiografía normal. ¿Y por qué siempre se van hacia el ángulo, hacia el espacio, hacia el ángulo costo diafragmático?
pues porque en ese espacio pues, es donde mejor se aprecian, menos se confunden estas líneas, y dos, pues porque suele ser los primeros lugares en donde se manifiesta también, ¿sí? Eh, y bueno, porque es más hacia los lugares distales, ¿no? Entonces, no, difícilmente, bueno, vamos a notar en primer lugar unas líneas de Kerley pegadas acá a la región iliar, ¿verdad? Por eso siempre tomamos como referencia, pues, estos ángulos. Muy bien. También, bueno, pues en la ecocardiografía transtorácica, pues esta va a dar el diagnóstico, al igual que en las demás valvulopatías, y nos va a estimar la severidad de esta, ¿sí? Y bueno, vamos a realizar algún cateterismo o en pacientes que ya estén por pasar a un procedimiento quirúrgico. Y claro, salvo que lo requiera, ¿verdad? Entonces, bueno, yéndonos aquí a la ecocardiografía, pues bueno, vemos aquí el aparato valvular con esta válvula mitral, ¿verdad? Su valva anterior y su valva posterior, pues bueno, se ve claro aquí la insuficiencia, ¿no? Al estar esto así, de esta manera, no, no fluye adecuadamente la dinámica sanguínea, y aparte de esto, bueno, tiende a regresarse, ¿sí? A generar un reflujo. Entonces, bueno, por eso es que las dos cavidades estas tienden a, eh, a sufrir un crecimiento como en su intento de tratar de compensar de manera crónica estas alteraciones. En primer lugar, una, porque está retornando sangre, ¿sí? Hacia la otra cavidad. Y otra, porque al estar retornando sangre, pues ahí también se va acumulando un poco más de contenido, ¿no? Entonces hay una sobrecarga para la otra cavidad donde está pasando normalmente. Entonces, bueno, pues es ahí ese círculo vicioso también. Y también como otro mecanismo de compensación, en un principio, pues el corazón tiende a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Bueno, entonces, esto es a lo que se le va a conocer también como el signo de la hamaca, ¿sí? Pues bueno, hamaca, porque en teoría, pues, suele parecerlo, ¿sí? Muy bien. Y bueno, ¿a qué va a evolucionar? Pues si esto no se corrige, pues se puede llegar a instaurar esta fibrilación auricular, que ya dijimos que es meramente peligrosa, datos de embolia periférica, ¿sí? Es decir, que no solamente se limita hacia un solo lugar, el émbolo que se pueda generar, ¿verdad? En algún caso, pues puede quedarse ahí, generarse y afectar el mismo órgano cardíaco, o, bueno, irse hacia cualquier parte, ¿verdad? Y causar isquemias, causar incluso hasta accidentes cerebrovasculares, ¿verdad? También, pues, se le puede asociar, como en las demás valvulopatías, pues, una endocarditis. Y el edema agudo pulmonar, que también es otra de las complicaciones, ¿verdad? Muy fuertemente asociadas, y que pues se va a instaurar si esto no se detecta y se corrige, ¿sí? Y por último, bueno, arritmias ventriculares o una insuficiencia cardíaca congestiva también, claro. Claro que no son todas, ¿verdad? Pero son de las cuestiones más importantes a los que puede evolucionar. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento eh, de vuelta, pues lo mencionamos en médico y quirúrgico. Tratamiento médico, bueno, los pilares son casi los mismos, ¿verdad? Que hemos visto en otras valvulopatías, porque, bueno, hay que tener los cuidados con el paciente, indicar dieta, el reposo, la dieta hiposódica, claro, la restricción de líquidos, y aunque aquí no viene escrito, pero pues va de la mano, restricción de líquidos, el uso de medicamentos como diuréticos para tratar de disminuir esta sobrecarga de volúmenes, beta bloqueadores digitálicos, ¿sí? Y anticoagulantes, ¿sí? Especialmente cuando hay una severidad un tanto más marcada o cuando tenemos algún antecedente o ya se instaura una fibrilación auricular, ¿sí?
Y el tratamiento quirúrgico, pues va a lo clásico, ¿no? Reparación y reemplazo de la válvula. Entonces, pues usualmente no tiende tanto a repararse, ¿sí? A menos que sea, bueno, quizá a lo mejor con alguna vegetación o algo, bueno, ok, pero usualmente tiende más al reemplazo de esa válvula, ¿sí? Y bueno, cuando es inoperable, cualquiera de estos procedimientos de reparación o reemplazo de la válvula, pues bueno, ya se realiza un intervencionismo percutáneo, ¿sí? Bueno, entonces, este, sí, muy bien. Entonces, hasta aquí alguna duda, con la insuficiencia mitral. Bueno, como quiera este cuadrito, se los voy a pasar. Entonces, eh, pues, salvo que haya algo relevante, ¿verdad? Pueden tomar nota. Digo, algo aparte que comentemos, aparte de lo que aquí viene, sino pues bueno, no, ¿verdad? Entonces, bueno, nos pasamos a la estenosis aórtica. La estenosis aórtica, pues, ¿qué tenemos? Que hay una obstrucción al vaciado, ¿sí? De la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Entonces el problema, pues, está más en la sístole, ¿sí? Un problema sistólico. Entre las diferentes causas, aunque bueno, más abajo hablamos de etiología, ¿verdad? La lesión valvular, la lesión ahí de esta válvula, pues es obviamente la causa más frecuente y suele estar más presente en el sexo masculino, ¿sí? Pero no me refería a la lesión valvular que sea la causa más frecuente, no. Ay, me distraje, perdón, todo por voltear. No. Entre las lesiones valvulares, ¿sí? Esta es la más frecuente. Ahora sí. Bueno, aunque claro, ¿verdad? Tenemos ahí la, o la que queda tal vez en segundo lugar, pues es la lesión mitral por la asociación con la fiebre reumática, ¿verdad? Pero entre todas las lesiones valvulares, la lesión de la válvula aórtica, ¿sí? Especialmente hablando de la estenosis aórtica, es la lesión valvular más frecuente. Muy bien, ahora sí, me aclaré, me expliqué. Bien, creo que sí. Si no, luego ahí. Sí, doctor. Ah, ok. Porque si no, luego ahí en el examen, no, dijo otra cosa. Ujú. Bueno, este, pues bueno, tenemos aquí diferentes cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, esta lesión es usualmente cuando es de tipo subvalvular, pues puede estar asociado a una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Y cuando es de tipo supravalvular, pues suele estar asociado a un síndrome de Williams-Barrett, ¿sí? Y pues bueno, está también fuertemente asociado con la estenosis mitral, ¿sí? De origen reumático. Tiene otras tantas etiologías, ¿verdad? Pero bueno, entre ellas, eh, una de las más fuertes o más presentes, ¿verdad? Por cuestión de epidemiología, pues es la obstructiva, la degenerativa, quiero decir, la degenerativa. Y esto pues está más presente o se puede notar un poco más, ¿verdad? En adultos mayores de 70 años para arriba, ¿sí? De estos adultos mayores, ¿verdad? Que se vaya degenerando propiamente por la edad y a veces no por la edad, ahorita vamos a aclarar algo. El 50% de estos pacientes
puede ser meramente asintomático, ¿sí? Y también de esta totalidad de los pacientes de 70 años, ¿verdad? Por, que sufran esta estenosis aórtica, pues bueno, el 29% de ellos pues va a tener una causa como esclerosis de la, de la estructura del aparato de la valvular aórtico, ¿sí? Bueno, también tenemos otras alteraciones como lo es la válvula aórtica bicúspide, pero esta solamente se llega a presentar hasta en un 2% de los pacientes con estenosis aórtica. O sea, no es tan incidente esta variación. Y hay también pacientes donde, pues, bueno, esto llega a ser a presentarse de manera unicúspide, pero bueno, usualmente, pues, se detectan personas muy jóvenes, muy jóvenes, hasta un máximo de 30 años, pero usualmente muy jóvenes. Y bueno, pues, sí, a veces se presenta un cuadro un poco más aparatoso en estas personas jóvenes, claro, ¿verdad? Entonces, en un principio pues, como ya dijimos, suele ser asintomático, entonces por eso a veces se tarda bastante tiempo en detectarse, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí en estas imágenes, pues, variaciones, ¿no? De la lesión de las válvulas aórticas. Esta es normal, ¿sí? Aunque, bueno, pudiera de repente parecer que no está bien cerrada, pero bueno, es normal esto. Vemos aquí, por ejemplo, otras, esta es bicúspide, ¿sí? Vemos solamente, pues, cómo tiene, como si pareciera como si solamente fueran dos válvulas, porque realmente lo son, por ahí alguna causa, no, pues la otra, puede sellarse, ¿verdad? Propiamente, o pues así ser un defecto congénito. Aquí vemos también una degeneración del aparato valvular, ¿sí? Usualmente, bueno, hablábamos que a veces está fuertemente asociado con la fiebre reumática, y fuertemente también asociado a estenosis mitral, ¿sí? Pero es una degeneración muy marcada, ¿verdad? Que no va a hacer que cierre adecuadamente. Y bueno, vemos también aquí esta otra, ¿verdad? Que pueda haber calcificaciones, ¿sí? Vemos aquí estos cambios de colorcito, un tanto como si estuviera esclerosado, ¿sí? Y esto pues va deformando el aparato valvular, ¿sí? Lo va haciendo un tanto más rígido, no le quita un poco de flexibilidad y va obstruyendo también en parte, ¿sí? Y se pueden formar algunas vegetaciones también. Bueno, hasta aquí vamos bien. Sí, doctor. Ok. Excelente. Bueno, pues ¿qué otra cuestión tenemos? En cuanto ya a la fisiología, ¿verdad? A la fisiopatología, pues en realidad, pues eh, pues ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues va a haber una disminución del área de la válvula, ¿sí? Y esta disminución, pues, no tiene que ser exactamente un cuarto, ¿verdad? Pero es el promedio, hasta un cuarto, o sea, es decir, del área valvular puede llegar a disminuirse hasta un cuarto, ¿sí? Como por ejemplo, pues vemos aquí esta, ¿verdad? Toda la válvula, imagínense que pues usualmente cuando se abre, pues se abre todo este diámetro, ¿no? Pero con esta degeneración así tan marcada, y de hecho ya hay fusión aquí de las comisuras, ¿verdad? Pues bueno, esto, o sea, pues sí corresponde propiamente como a un cuarto de apertura. Entonces, ¿por qué nos marca hasta un cuarto? Porque ya habíamos dicho que en un principio puede ser asintomática,
¿sí? Es decir, que disminución del área valvular, caso contrario, no hasta un cuarto, sino hasta que esté la apertura a 3/4, pues va a pasar meramente asintomática. A 2/4, es decir, hasta la mitad, también va a pasar meramente asintomática, ¿sí? A menos que ya haya la agregación o que esté muy crónico, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso es disminución del área valvular hasta 1/4 para empezar quizá, a dar algunos síntomas, ¿verdad? Claro que se pueden dar desde antes, ¿sí? Bueno, pues bueno, va a haber una obstrucción en la salida de sangre del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, pues va a haber un aumento en cuanto al volumen y las presiones del ventrículo, y esto pues va a llevar a una hipertrofia de este ventrículo izquierdo, ¿sí? Y puede haber un aumento, o mejor dicho, va a haber un aumento de las presiones, ya lo dijimos, ¿verdad? Aumento de las presiones del ventrículo izquierdo. Entonces el ventrículo, pues al verse con sobrecarga de volumen, ¿sí? El mismo, de principio, pues el volumen que está de más, pues va a aumentar la presión del ventrículo. Y en segundo lugar, pues en un mecanismo de compensación, pues el mismo músculo pues se va a ir hipertrofiando para poder expulsar eh, esa, esa sangre, ¿verdad? Que no lo va a lograr porque pues hay una disfunción de la válvula, ¿sí? Y está regurgitándose. Pero bueno, entonces, pues con esto va a abonarle más al aumento de la presión del mismo ventrículo, ¿sí? Entonces, bueno. Y bueno, pues de vuelta, lo de abajo es el mismo punto, ¿verdad? Hay aquí un gradiente sistólico en la presión del ventrículo izquierdo y la aorta. A propósito de esto, pues cuando se da estos gradientes de presión, ¿verdad? Que aumentan, pues bueno, lo podemos clasificar en leve, moderado, severo, dependiendo al volumen máximo que se pueda, a la velocidad máxima que se pueda expulsar, ¿verdad? Pues leve, cuando hay esta velocidad es menor a 3 metros por segundo, moderado cuando va de 3 a 4 metros por segundo, y severo cuando supera, igual o supera los 4 metros por segundo, ¿sí? En cuanto a esa velocidad máxima de expulsión. Y pues la presión, el grado de presión que puede aumentarse ahí en el ventrículo izquierdo, pues va a ir, por ejemplo, en la leve, eh, de unos 30 milímetros de mercurio, un poquito menos, la moderada de 30 a 50 y la severa mayor a 50 milímetros de mercurio de presión sobre el ventrículo izquierdo, ¿sí? Bueno, también tenemos, bueno, que hay, pues, se puede dar algunos periodos de latencia, ¿sí? Entre los síntomas que podemos encontrar, bueno, pues está la triada clásica, ¿verdad? Y esta la subrayamos, que es angina de pecho, síncope y disnea. Todas estas van a estar presentes o marcadas ante algún tipo de esfuerzo. Entonces esta triada pues es clásica de esta estenosis aórtica. Bueno, eh, y bueno, otras cuestiones clínicas, ¿verdad? Pues de vuelta, esto lo comparte con otras valvulopatías, pues es la fibrilación auricular, la muerte súbita, eh, datos de embolia, ¿sí? Que puedan ocasionar eventos vascular cerebral y otros, isquemias periféricas, endocarditis también puede complicarse a esto, puede evolucionar a esto, ¿sí? Y bueno, pues va a estar muy marcada también las alteraciones de la diástole, ¿sí? Y puede también abarcar alteraciones en la sístole, pero cuando esto ocurre, pues
ya se asocia, ¿verdad?, a que se encuentra ya en fases más avanzadas. Bueno, en cuanto a la exploración, pues vamos a tener ahí que podemos encontrar un frémito, ¿sí? Un frémito un tanto marcado, ¿verdad? Y que va a estar irradiado hacia el lado derecho, hacia parte del cuello y hacia la carótida. Hay una característica que es con el pulso carotidio, ¿verdad? Este pulso carotidio tiene esta característica de parvus et arbus. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que va a presentarse de una manera un tanto lenta, ¿sí? Este pulso, y un tanto prolongado. Por eso es parvus et arbus. Y pues bueno, va a disminuir en una estenosis un tanto grave, ¿sí? Y pues como ya dijimos, pues esto lo vamos a ver marcado, presente en la arteria carótida. Bueno, pues en cuanto a los ruidos cardíacos, pues el primer ruido va a estar normal, puede haber una disminución del segundo ruido, y este segundo ruido pues se va a borrar si es que esto avanza. Y si llega a ser un tanto severo, pues vamos a encontrar ya un desdoblamiento que sería paradójico, ¿verdad? Una marcación, un espacio ahí en cuanto a los ruidos. Bueno, por otro lado, bueno, tenemos que puede haber también un clic de eyección en las válvulas que no están calcificadas, porque, bueno, la calcificación propiamente, veíamos ahí en las imágenes donde estaban todas las válvulas, pues esta en un principio se asociaba a que las personas adultas mayores, simplemente por el hecho de que ya habían llegado a esa edad, naturalmente se iba a calcificar. Pero con el paso del tiempo, pues esto se fue determinando y se asoció que no era propio de la edad, ¿verdad? Que no por el hecho de que se envejeciera, pues ya corría ese riesgo de calcificación en las válvulas, especialmente en la aórtica. No, sino que esto ya constituye una entidad propiamente. Es decir, así como calcificaciones que puedan ocurrir en otras partes del cuerpo, formación de litos, etcétera, que son entidades, ¿verdad? No sé, saliéndonos del tema, yéndonos a los, a la nefrolitiasis, por ejemplo, ¿verdad? Que pues hay una alteración en cuanto a la síntesis o a la acumulación de materiales como el calcio, algunos cristales, etcétera. Bueno, en este caso, en la calcificación valvular, pues hay una entidad, ¿verdad? Pues ahí hay un problema usualmente de componente familiar. Entonces, bueno, por eso el paciente debe estarse sometiendo a valoraciones, a revisiones, y una vez que se detecta con que se empieza con cualquier dato, huella de calcificación, pues inmediatamente pues hay que tomar medidas, ¿no? Para que esto no siga progresando. Porque bueno, va a progresar y ya sabemos a dónde, ¿verdad? A descomponer todo este aparato valvular, a calcificarlo, a fusionarlo, o etcétera, ¿no? A generar esas alteraciones morfológicas de las válvulas. Bueno, pues también vamos a encontrar un soplo mesosistólico, ¿sí? Es decir, va a estar marcado en esta porción media de la sístole. Y bueno, esto le da esa característica romboidal, ¿sí? Y esto lo vamos a ocultar más en el foco aórtico. Este soplo puede estar irradiado a cuello y hacia las carótidas. Y también se puede irradiar hacia el ápice, pero cuando esto ocurre, bueno, ya es a lo que se le conoce como el fenómeno de Gaia-Barney. Acá abajito les puse una imagen. Esto sería el soplo mesosistólico, ¿sí? Pareciera que está un tanto más en la telediástole, pero si fuera la tele, pues bueno, estaría propiamente ya meramente al final, ¿verdad? Y casi al principio del segundo ruido.
Entonces, bueno, corresponde a la, a la meso, ¿verdad? Es soplo mesosistólico. Puede llegarse a auscultar un tercer y cuarto ruido, pero bueno, esto solamente nos hablaría un poco de la severidad. En un principio, pues no podemos no encontrar ese tercer y cuarto ruido. Muy bien. Esto puede evolucionar eh, propiamente ya a una insuficiencia, eh, asociarse a agregarse, mejor dicho, una insuficiencia mitral, eh, o bueno, una también eh, agregarse este, en la misma estenosis aórtica, pero el componente subaórtico. Bueno, en cuanto a los estudios, pues de vuelta, ¿verdad? De electro, tórax, bueno, radiografía de tórax y ecocardiograma. En el electro, pues vamos a ver datos de hipertrofia ventricular izquierda, y algunos datos quizá de sobrecarga, ¿sí? El electro obviamente pues no nos va a servir para hacer el diagnóstico. Claro, es bueno encontrar estos datos, ¿verdad? Con todos estos estudios, pues ya habíamos dicho que vamos a encuadrar el diagnóstico, pero uno solo, bueno, de hecho el único estudio que es considerado como el estándar de oro, ¿verdad? En las valvulopatías, pues es el ecocardiograma. Por eso siempre, bueno, no siempre, no sé si siempre, pero hacemos énfasis en el ecocardiograma, ¿sí? Y la importancia de este, ¿verdad? Porque es el que nos va a dar ya tal cual el diagnóstico. Puede que no, el paciente no se haga el electro y una radiografía de tórax y solamente con el puro ecocardiograma se cuadra el diagnóstico. Sí, puede que sí, pero se tiene que hacer todo, ¿verdad? Porque tenemos que valorar el índice cardiotorácico, revisar la silueta cardíaca, ver datos de edema agudo pulmonar, etcétera. Entonces, bueno, en la radiografía, aquí en la estenosis aórtica, pues bueno, vamos a ver crecimiento del ventrículo izquierdo. Podemos ver calcificaciones, calcificación valvular, engrosamiento y desplazamiento de la punta, ¿sí? Y claro, si está muy marcada la cardiomegalia, bueno, obviamente en el electro también vamos a ver desviación del eje, ¿sí? Muy bien. En el ecocardiograma, pues ya lo dijimos, ¿no? Este es el estándar de oro y pues nos va a dar el diagnóstico, nos va a dar datos sobre la morfología, nos va a revelar si hay calcificaciones tal cuales, ¿verdad? Que tal vez no podamos encontrar a simple vista en la radiografía. Nos va a hablar sobre la movilidad de la válvula, ¿sí? Del gradiente sistólico, cómo se encuentra y del tipo de obstrucción, el nivel de la obstrucción, ¿sí? Es decir, en cuanto al anillo, qué tanto está la apertura, ¿verdad? Y bueno, el cateterismo pues solamente se va a reservar si es que se requiere como cuando está presente o se sospecha de una cardiopatía isquémica. Y me equivoqué, ¿por qué no me corrigen? Me equivoqué acá arriba, ¿verdad? Que les dije que iba a evolucionar, pero no. Se puede confundir con una insuficiencia mitral, porque no ni me pusieron atención, yo creo. Bueno, se puede confundir con una insuficiencia mitral y también con la misma estenosis, pero y sí, se puede evolucionar o se puede empeorar, ¿verdad? La angina, síncope y disnea, estos síntomas, pues agravarse, ¿no? Y bueno, pues el riesgo de muerte cuando están estos síntomas muy marcados, pues va a 5 años, por ejemplo, en la angina, en la síncope, a 3 años y una disnea con todos sus componentes, por ejemplo, la ortopnea o
o que sea una disnea de pequeños esfuerzos, pues bueno, a 2 años. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento de vuelta, ¿verdad? En cuanto a la cuestión médica, es decir, por medicamentos, pues insistimos desde lo básico, ¿verdad? La dieta, el reposo, aunque bueno, ya no está así tal cual descrito, pero dieta, reposo, y podemos apoyarnos con medicamentos como diuréticos, digitálicos, ¿verdad? Este, y la profilaxis para prevenir una endocarditis. Y el tratamiento quirúrgico, pues igual que las demás, ¿verdad? Una prótesis valvular. Hay variaciones en cuanto a la cuestión quirúrgica, el tipo de prótesis, y por ejemplo, cuando hablamos de la aorta, de la válvula aórtica, pues se utilizan prótesis con características especiales, como eh, esta cuestión de jaula o etcétera, ¿no? Pero no vamos a entrar en detalle en cuanto a la cuestión quirúrgica o el reemplazo valvular. Pero bueno, es conveniente, ¿verdad?, mencionar que parte del tratamiento quirúrgico pues es este reemplazo, estas prótesis valvulares. ¿Sí? Y en el caso de los niños, pues se puede realizar una valvuloplastía con valor. Entonces, en el caso de los adultos, la valvuloplastía percutánea puede realizarse siempre y cuando la prótesis valvular pues, esté contraindicada. Obviamente en personas asintomáticas, pues no van a ser candidatos para una cirugía, aunque, ¿verdad?, esté un tanto marcada esta degeneración valvular o el grado de apertura, ¿verdad?, llegue incluso, esté llegando, ¿verdad?, a ese cuarto que hablábamos. Pero aún así, estando asintomáticos, pues no se les va a someter a cirugía. ¿Por qué? Pues porque, bueno, eh, la cuestión asintomática pues ya acompaña y arrastra todos el cuadro clínico, ¿no? El edema pulmonar, etcétera. Entonces el paciente puede cursar otro tiempo, ¿verdad?, sin síntomas. Muy bien, pues bueno, ¿alguna duda? Por ahora no, Por mi doctor. parte, no, doctor. Nada más que sí quedó entonces que sí se puede grabar, ¿verdad? ¿Grabar qué? A grabar. A grabar. Sí. Pues grabar, dije, grabar qué. A grabar. Sí, 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 sí. O sea, esto evoluciona a empeoramiento, pero dijimos que puede ser bien tolerado, ¿sí? Eh, y pues bueno, tanto es así que la mitad o a veces hasta más de la mitad de los pacientes que la cursan, pues son asintomáticos, ¿sí? Este, y bueno, pues dependiendo el, el grado de estenosis, ¿verdad? Que nos marque la apertura, pues esto va a ir de la mano con el aumento de las presiones en las cavidades y con otros síntomas, pero en un principio pues van a haber mecanismos compensadores, ¿verdad?, que pueden evitar o prolongar la instauración de todo un cuadro clínico aparatoso como lo describimos. Por eso pues mientras esto no ocurra, el paciente puede estar asintomático y quizá no tanto así como se ve aquí, ¿verdad? Pero sí con un grado de apertura pues un tanto disminuido, marcado, pero cursar asintomático. Entonces, hasta ese entonces no requiere un tratamiento quirúrgico. Claro, sí, todo lo demás, ¿verdad? Por ejemplo, el tratamiento médico, las recomendaciones, pues mantener el reposo en lo que se pueda, estar vigilando con pues, electrocardiograma para descartar datos de fibrilación auricular y la dieta hiposódica, la restricción de líquidos, etcétera, ¿no? Diuréticos, bueno, muy bien. Entonces, bueno, pasamos ahora a la insuficiencia aórtica, ¿sí? Y aquí en la insuficiencia aórtica, bueno, pues como definición tenemos que hay una incompetencia de la válvula aórtica, ¿sí?, durante la relajación. Y por lo tanto, pues esta la lleva a tener
una regurgitación de la sangre, ¿verdad? Pero esta va a estar en la diástole, ¿sí? Bueno, eh, pues en la etiología, pues tenemos que hay, este, es dependiendo, ¿verdad? De si esta fue congénita o ha sido adquirida. Congénita, pues, por ejemplo, ¿verdad? Ya hablábamos, como en el caso de la estenosis, que está asociado ahí una formación bicúspide, ¿sí? Comunicación interventricular, ruptura de un aneurisma en el seno de Valsalva, ¿verdad? Y adquirida por ejemplo, la fiebre reumática, que es una de las principales causas, ¿verdad? De la adquirida, que representa hasta 2/3 de esta. 2/3, pero de manera general, no exclusiva de la adquirida. Entonces sí, la fiebre reumática, la lesión reumática, bueno, es la principal causa de esta insuficiencia aórtica, ¿sí? También como adquirida, pues puede ser secundaria a una endocarditis, a cuestiones autoinmunes, entre ellas lo más común, pues el lupus eritematoso, o padecimientos de la raíz aórtica, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, viene ahí Marfan y no viene como congénita? Porque propiamente, tal cual el Marfan no te va a ir a ocasionar una insuficiencia aórtica, te va a causar valvulopatías, ¿sí? De diferentes tipos, pero pues es una moneda al aire para saber cuál es la que te va a generar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, entonces por eso queda en esta parte de las adquiridas, ¿sí? Y bueno, pues esta, al igual que la sífilis, pues pueden dañar ahí la raíz aórtica, ¿sí? Cuestiones traumáticas también, o hipertensión arterial sistémica, es otra de las causas adquiridas, ¿sí? Que pueden ocasionar ahí esa insuficiencia aórtica. Y bueno, pues en esta imagen complementaria a como lo veíamos en la otra, ¿verdad? Pues esta manera de dibujos, pues vemos aquí esta válvula bicúspide, ¿sí? Pues no se desarrollaron bien la separación de las otras valvas. Pues tenemos aquí otras alteraciones, ¿verdad? Lesiones como en la cuestión reumática, ¿sí? Fusión de las comisuras, usualmente por secundaria, ¿verdad? A calcificaciones y a un grado de estenosis. Aquí tenemos propiamente la estenosis, ¿verdad? Como veíamos ahí en la imagen pasada, ¿sí? Y bueno, ahí, por ejemplo, en esta, pues, está meramente calcificada, ¿verdad? Y bueno, estos son más de estenosis, pero bueno, a final de cuentas son ejemplos de lesiones de la válvula aórtica. Bueno, pues tenemos que, en cuanto a la fisiopatología, pues aquí, como ya mencionábamos en el concepto, ¿verdad? Va a haber una regurgitación de la sangre, especialmente en la diástole, ¿sí? Y esta pues nos va a disminuir el volumen. Entonces, al disminuir el volumen hacia, hacia, hacia la parte aórtica, también de manera, por otro efecto, ¿verdad? Nos va a aumentar la presión en el ventrículo. Al irnos aumentando esa presión en el ventrículo izquierdo, bueno, va a ocasionar que se dilate o se hipertrofie, ¿sí? Pero en un principio se puede dilatar, ¿sí? Y bueno, aquí va a estar muy marcada esa taquicardia compensadora. Esa taquicardia para tratar de compensar esta sobrecarga de volumen, ¿sí? Pues va a tratar de reducir ahí ese flujo que va regurgitando, ¿sí? Y bueno, también puede estar presente, ¿verdad? O va a estar presente, mejor dicho, una disminución de la función sistólica, y eso pues
va a llevar con el paso del tiempo a una insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Por qué? Pues no va a ir disminuyendo ahora sí esta de manera directa, a diferencia de las otras valvulopatías, la, el flujo sanguíneo, ¿verdad? Hacia todo el órgano cardíaco. Entonces, por eso va disminuyendo esa función sistólica. Y ya dijimos, con el paso del tiempo, pues se establece la insuficiencia cardíaca. Bueno, tenemos también, en cuanto a la clínica, ¿sí? Que esta puede cursar, al igual que en la estenosis, pues mucho tiempo, ¿sí? Sin síntomas, hasta un grado moderado, ¿sí? Y en cuanto a pues, los principales, están muy marcados las complicaciones y las disneas después, ¿sí? Como también, por ejemplo, la disnea paroxística nocturna, la ortopnea. Por lo tanto, pues esta a veces suele parecerse, ¿verdad? A la estenosis aórtica, ¿sí? Por eso, entre los diferenciales, pues quedan en la estenosis aórtica, eh, a veces, digo, en la insuficiencia aórtica, en el diferencial, pues queda que se confunda a veces con una estenosis aórtica. Entonces, bueno, otro de los síntomas asociados, fuertemente asociados, pues es la angina y el síncope, aunque esta no es al principio, ¿verdad? En un grado severo, puede, puede estar muy presente. Por eso ahí entre paréntesis viene como tardía y rara, porque ya dijimos que al principio, durante toda la evolución hasta un grado moderado, pues puede cursar meramente asintomática, ¿sí? Entonces, en ese espacio de tiempo, hasta el grado moderado, donde curse de manera asintomática, pues usualmente no se va a encontrar síntomas como angina o síncope. Es demasiado raro, ¿verdad? Estos van a aparecer, pueden aparecer en una presentación ya tardía, ya en un grado severo, ¿sí? Y conforme esté más severo, bueno, más presentes pueden estar o más graves pueden estar estos síntomas. También vamos a tener por ahí el signo de Evans, ¿sí? Y pues bueno, en cuanto a este signo, aparte del signo de Evans, pues vamos a tener una, una alteración en cuanto al... Perdón, creo que se me fue el audio. ¿Hola? Ya se Ya se escuchó. escucha. No se fue, había desconectado el audífono, los audífonos. Bueno, pues, ¿qué estaba diciendo del signo de Evans? ¿Me escucharon? Ahí estabas explicándolo y luego se trabó. Bueno, el signo de Evans, pues, prácticamente son pulsos, bueno, todos son alteraciones en cuanto a los pulsos, ¿verdad? Son pulsos un tanto amplios y abruptos, ¿sí? Y este pulso marcado, pues lo podemos encontrar en el óvulo de la oreja, ¿sí? La oreja, ¿verdad? El óvulo o ya pegado al pabellón de la oreja, pues se puede ver como si palpitar, ¿sí? Entonces, bueno, cuando esto se nota en la exploración, pues es lo que se conoce como signo de Evans. Entonces son estas palpitaciones en el óvulo de la oreja, ¿sí? Va asociado a otras alteraciones de pulso, como el de Müller y otros que ahorita vamos a ver. Este, pero bueno, pues eh, ahorita les comento de eso, ¿verdad? Pero son alteraciones de pulso, así como vamos a ver este pulso en la oreja, en el pabellón auricular o en el óvulo, también lo podemos llegar a ver en la úvula, ¿sí? Al momento de explorar la cavidad oral, en los dedos, ¿sí? Y
en la misma carótida, en la arteria carótida. Y bueno, a diferentes niveles, también en la arteria poplitea, etcétera. Pero cada uno de estos pulsos marcados en alguna de estas regiones, pues tiene su nombre característico. Bueno, y comentamos también que, bueno, la insuficiencia aórtica de manera aguda, de presentación aguda, esta no es bien tolerada, ¿verdad? Porque pues estos síntomas, especialmente la disnea y palpitaciones, pues se presentan de manera abrupta, ¿verdad? De golpe. Es una disnea aguda, bueno, por un edema pulmonar o la propia disnea, bueno, no va a ser bien tolerada. Bueno, entonces, en cuanto a esto que les comentaba, ¿verdad? Pues aquí la TA pues va a estar un tanto aumentada en cuanto a la porción sistólica y disminuida en la presión diastólica. Entonces, si ustedes recordarán, bueno, la presión de pulso pues va a ser esa diferencia de la sistólica a la diastólica, ¿no? Por ejemplo, en una presión habitual de 120-80, ¿cuál es la presión de pulso que está presente ahí? Pues esa diferencia, ¿no? ¿De cuánto? De 40, 40. de 40, esa presión de pulso. Bueno, pues en estos casos, ¿verdad? De insuficiencia aórtica, la sistólica sube y la diastólica puede bajar. Entonces esta presión de pulso o esta presión diferencial pues se amplía, ¿sí? Y el ampliarla, bueno, pues nos va a marcar tanto un poco la severidad como también en cuanto al plan de tratamiento y etcétera, ¿no? Y esta presión de pulso, ¿verdad? Aumentada por este aumento de la presión sistólica y disminución de la diastólica, pues es lo que nos va a dar algunos pulsos arteriales que comentábamos hace ratito, ¿verdad? Que cada uno de estos, pues tiene un nombre, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso, bueno, ahí entre paréntesis, ven que aumenta esta presión diferencial. En cuanto a los pulsos arteriales que podemos encontrar, bueno, aparte del Zeller, que es un pulso un tanto fuerte, ¿verdad? Pulsos altones, pues hay pulsos característicos, ¿no? Como el de Finke, el de Dorosiers, el de Muset, Müller, Rosenbach, Gerant, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, déjenme checo si dejé por aquí una página abierta. Perdón. Sí. ¿Sí me oyen? Sí, doctor. Sí, doctor, claro que No, sí. okay. No les voy a poner a oír nada, solamente a verlos. Bueno, tenemos aquí el pulso de Corrigan, signo de Corrigan, en la arteria carótida. Y pues bueno, ¿cómo lo vamos a ver? Pues ahí está. Claro que este signo de Corrigan, ¿verdad? También conocido como danza carotidia. A lo mejor ustedes lo han escuchado por ese nombre, ¿verdad? Danza carotidia. Pues es tal cual, una danza, así se pareciera, ¿verdad? Que baila la carótida. Entonces, bueno, ¿sí lo vieron bien o lo repetimos? Estoy repitiendo. Bueno, entonces, obviamente no se confunde esto con ingurgitación yugular, ¿verdad? Porque ingurgitación ya es cuestión de la vena, ¿verdad? Y esta no tiene un pulso como, como la arteria carotidia, ¿sí? Eso se Entonces, presentaría ya en una insuficiencia aórtica pría ya grave, ¿no, doctor? O también puede ser empezando. no, grave.
Aunque bueno, cuando va a empezar, pues no va a empezar este vato paga publicidad, ok, lo veo en varios lugares. Bueno, ¿qué les decía? Cuando va empezando, dijimos que empieza meramente asintomático, ¿verdad? Sí. Y estas presiones, digo, el paciente no va a estar en 120-80, claro, pero esta diferencia de la presión sistólica y diastólica, la presión de pulso, esta diferencia se va a ir ampliando poco a poco, ¿sí? En un inicio, no sé qué les gusta, que el paciente con insuficiencia aórtica que se le está empezando a manifestar, y que no sabe, ¿verdad? Porque está sintomático, que se le empiece a presentar y que la presión se le modifique, ¿a qué les gusta? Sistólica 130, 140 y diastólica de 80, 75, 70 quizá. Empieza a aumentar esa diferencia entre esas dos presiones, ¿sí? Entonces empieza a aumentar esa presión diferencial. Pasa el tiempo, los meses, los años quizá, y de repente pues ya esa sistólica ya no está en 140, a lo mejor ya está en 150 quizá, ¿verdad? Y la diastólica pues a lo mejor ya bajó a un 60. Entonces esa presión diferencial se va haciendo más presente, más manifiesta. Y entonces conforme va aumentando esa presión diferencial, estos pulsos arteriales se van haciendo más presentes, más manifiestos, ¿sí? Entonces va adquiriendo estas características de Seller, de saltones, y se pueden ir apreciando en diferentes porciones, ¿sí? A lo mejor Ok. el paciente en un inicio, pues a lo mejor, no lo sé, porque claro, a cada cuerpo es diferente, ¿no? Y no siempre los síntomas, aunque están encuadrados en ese cuadro clínico, no siempre se presentan de la misma manera, pero imagínense ustedes que un día les llegue un paciente: doctor, vengo aquí a consulta con usted porque me brinca la oreja. ¿Cómo que le brinca la oreja? Y a lo mejor no le crees, ¿verdad? Pero si te acuerdas, no, pues yo me acuerdo que eso es de cardio, ¿verdad? Y bueno, voy a revisarlo, le pongo atención y resulta que veo ahí en el lóbulo, en el pabellón auricular, en el lóbulo de la oreja, veo ahí un pulso, ¿no? Ahí marcadito, como si le brincara poquito la oreja, ¿verdad? No se va Sí, a no ver de como rumbo, obviamente, y signo de Evans, así es. Ya estoy viendo que es un signo de Evans positivo, y ¿sabe qué? Pues nada más por eso le empiezo a sospechar insuficiencia aórtica. ¿Y sabe qué? Bueno, pues, lo voy a estudiar. Reviso su presión arterial y veo que hay un aumento de la presión diferencial por aumento de la sistólica, disminución de la diastólica. Obviamente ese paciente no tiene una presión arterial adecuada, ¿verdad? O a lo mejor el paciente llega pues, solamente porque, ¿sabe qué, doctor? Siento que me subió la presión. Que usualmente en los pacientes hipertensos, ¿sí? Cuando esta hipertensión está descontrolada y está muy aparatosa, sienten estos síntomas como de palpitaciones, como que me pulsa la cabeza o siento ahí un latigazo en la nuca o algo, así te lo describen los pacientes. Siento que me punza. ¿Por qué? Bueno, le checa su presión. Hablando de la hipertensión, no estamos hablando ya abrimos un paréntesis, hablando de la hipertensión. Y bueno, resulta, no, pues, ay, qué señora trae la presión bien alta, la trae en 170 sobre 110 o 100, si quieres. La presión diferencial ahí, la presión de pulso está aumentada, ¿verdad? Está a 60 o a 70 milímetros de mercurio de diferencia, cuando en una presión normal, entre comillas, ¿verdad? Común, pues es de 120-80 y la presión diferencial, pues ¿cuánto es? De 40. Entonces, por eso, pues estas personas sienten esos síntomas, ¿verdad? En cuanto a sus pulsos arteriales. Quizá les llegue un paciente, ¿verdad? Pues vengo a checarme la presión, se la checa. Y bueno, pues sabe que veo esta presión alta, y no sé, vamos a imaginarnos, 150 sobre 60, aguas, porque ya no lo puedes asociar propiamente
a una hipertensión arterial sistémica convencional. Estás viendo que sí, la presión sistólica está aumentada, pero no va de la mano con la diastólica, ¿verdad? Entonces, aguas con eso. Y con esto, bueno, pues tú revisas si esa presión diferencial, esa presión de pulso está aumentada, claro, ¿verdad? Y pues, no sé, dijimos 150-60, pues ahí cuánto es la diferencial, pues son de 90, imagínense, de 90. O sea, y gravísimo sería que pues, el médico, porque se durmió en cardio, o no le dio flojera leer al, al, al buen doctor Guadalajara, pues no se percató de esto sí, le voy a dar un tratamiento para la presión. Hombre, imagínense ustedes. Bueno, entonces sí, pues claro, van estos pulsos, ¿verdad? Estas variaciones del pulso van a estar presentes en un grado no inicial, tampoco vamos a decir que es exclusivo de los grados severos, pero, pero bueno, no los vamos a encasillar a un grado moderado tampoco, porque puede que el paciente solamente con un grado leve quizá tenga una variación en esta presión diferencial que manifieste un pulso, una alteración del pulso de cualquiera de estas modalidades que comentamos aquí. Entonces, bueno, no sé si contesté por ahí tu pregunta, yo creo que sí, ¿verdad? Pero confiémonos. Sí, sí, doctor. Muy bien. Bueno, entonces vemos aquí, por ejemplo, lo puse, el de Quinque. No, este No, hace no. referencia a los dedos. Pongan atención, ¿verdad? Ahí les voy a interrumpir, pero lo voy a volver a repetir. Aquí ustedes ven, si no suban el brillo a la computadora, a la pantalla, se ve cómo cambia el colorcito y como que brincara. Se ve blanquecino, rojo, o rosadito. ¿Sí? ¿Alguien me confirma si lo vieron? Sí, sí se ve. Bueno, pues ese es el pulso de King, ¿sí? Muy bien. No lo alcanzo a distinguir. Quien no lo alcanza a distinguir, súbale el brillo a la pantalla para que con brillo sí se distingue un poco Es por mejor. la coloración, sí cambia de coloración bastante. Cambia de coloración aquí en esta región Ajá. unguial, ¿sí? Se ve rosadito y de repente blanquecino. Ujú. Ya. Y ahí el paciente no se está presionando, no está haciendo una digitopresión sobre el lecho unguial o algo así, no. Es solito, ¿verdad? Y él está aparentemente en reposo. ¿Mm? Entonces, Es de bueno, blanquecino a rosado. sí, se ve así ese cambio de coloración, blanquecino, rosadito. Hay que acercarnos y dejarnos hipnotizar por el pulso ese. Entonces, a veces estas variaciones del pulso es el motivo de consulta del paciente, ¿sí? Claro, estas cuestiones no son exclusivas de la insuficiencia aórtica. ¿Por qué? Si hay una alteración del pulso, una variación de esta, ¿verdad? Un aumento de la presión diferencial o de la presión de pulso, pues se puede presentar alguna de estas, no todas, alguna. Ya lo comentamos como el caso de las personas con hipertensión. Hay otras entidades, hay otros cuadros, ¿verdad? Que el cuerpo en el intento de mejorar, de tener un mecanismo compensador, tiende a aumentar la frecuencia cardíaca, tiende a aumentar el pulso o tiende a marcar estas presiones. Pero sí es una característica esto, que la diastólica disminuye, ¿sí? Entonces, de las otras situaciones que les comento, pues vamos a imaginarnos el caso de alguna persona que esté con una anemia crónica, como Miguel por ahí, no Miguel de aquí el salón, como Miguelito, bueno, entonces, en algún momento, pues la presión tiende a subir, ¿verdad? Este paciente pues, le subió la sistólica hasta 150, siendo que su presión previa, pues 120-80, ¿no? El clásico, hasta menos.
Y la sistólica sube a 150 y la diastólica se queda igual, se quedan 80, 85. Entonces, aumenta sí la presión diferencial, se presenta, no estos, pero sí una variación en cuanto al pulso arterial, y pues, bueno, pues esta persona no se asusta, ¿verdad? Porque sabe que esto va en relación a una anemia severa y en un intento del cuerpo, ¿verdad? En un mecanismo compensador, pues bueno, aumenta la presión, ¿verdad? Y se aumenta esta presión diferencial. Pero entonces les digo, o sea, no vayan a pensar de que, tiene esta cuestión y inmediatamente insuficiencia aórtica, pero el hecho de encontrarlo especialmente con una diastólica disminuida, ahí sí, porque les comenté, ¿verdad? El caso de Miguelito, entonces, pues él la diastólica no disminuyó, ¿sí? Ahí que si la diastólica hubiera disminuido a 70, pues ahí, pues si se hubiera sospechado algo, ¿verdad? Pero si no, no. Entonces, bueno, espero no haberlos confundido con eso. Pero vamos Y a ver ahí, otro. doctor, Ajá, y ¿sí? ahí, bueno, y ahí en ese caso de Miguelito, el aumento no sería tanto, ¿verdad? De la presión diferencial. Sí, no, la presión de pulso no. Pero créanme, ¿verdad? Que sí se siente, ¿sí? Hagan de cuenta cómo se los voy a describir. Se los voy a describir, ¿verdad? Porque es una experiencia ahí. Ahorita, afortunadamente, Miguelito ya no lo ha sentido desde hace casi 2 o 3 meses. Ya no ha sentido eso. Pero en un principio, cuando lo sintió, hagan de cuenta que no dejaba ni dormir, ¿sí? Al estar en decúbito dorsal, así tal cual, en los oídos se escuchaba. ¿Sí? Entonces, me emocioné con él. Pero hice así el sonido porque en serio que así era, ¿sí? Y una sensación de palpitación, ¿verdad? Cefálica, especialmente en la parte posterior del cuello, y de repente, pues en los pulpejos, aunque no se veía, por ejemplo, el pulso de quintos. Pero bueno, o sea, aún así con esa presión diferencial no tan marcada, ¿sí? Como tú bien lo señalas, se siente, ¿verdad? Y eso puede ser un motivo de consulta del paciente. Oiga, doctor, es que vengo a consulta porque fíjese que siento esto y esto. Y ustedes lo pueden revisar al paciente, ven que hay un aumento de la presión de pulso, de la presión diferencial, eh, pero bueno, el siguiente punto a revisar es a expensas de qué, ¿sí? Si va de la mano el aumento, que porque la sistólica se elevó mucho, la diastólica no se movió tanto, pues bueno, no hay problema, ¿verdad? Pero si la diastólica la ven muy disminuida o disminuida, pues bueno, ahí es donde, y así en eso hay que revisar pues los demás otros pulsos, ¿verdad? Que son característicos, que son estos pulsos que vienen aquí escritos, ¿no? Entonces, bueno, pues son ahí detallitos, ¿no? Que nos van a ayudar en cuanto a la clínica. Muy bien. Entonces vemos aquí otro signo, otro pulso, que es el de Müller, ¿sí? Y bueno, vamos a revisarlo. Aquí está. Véanlo. Creo que mi chance va de que lo repitan, ¿verdad? De que se repita. Ven ahí la úvula, ¿verdad? Como está como brincando, como latiendo, ¿sí? Esto no se ve, ustedes veanse ahorita el espejo, ahí con un espejo, con su celular, si quieren, échense luz, revísense la faringe y no se la van a ver así. Pero bueno, en el paciente que tiene estos pulsos arteriales aumentados, pues lo podemos encontrar, el de Müller. Entonces, encontrando uno, encontrando dos pulsos con estas características que ya hemos comentado, bueno, vamos a sospechar inmediatamente de una insuficiencia aórtica. Muy bien. Bueno, entonces, hay algunos que no están aquí tal cual en esta pantalla, ¿verdad? Pero vienen ahí en la página. ¿Qué página es? Para que ustedes lo chequen. Sí, es una Cardiobus, ¿sí? Un blog de cardio.
Entonces, ahí pueden ustedes apoyarse y ver viene imágenes, información, entonces, para complementar. Yo sé que son bien estudiosos y quieren saber más, ¿verdad? Bueno, entonces, los otros signos, como el de Rosenbach, pues igual un pulso, ¿verdad? Pero enfocado ahí al área hepática. El de Gernaut, pues en el brazo. El de Corrigan, pues ya lo hablamos, que es la danza carotidia, muy característica, es así, la danza carotidia, pues esa, digo, van a tener que revisar la TEA sistólica y diastólica, pero viendo danza carotidia, bueno, pues ahí sí, pues vale, insuficiencia cardíaca, ¿sí? Digo, ay, Dios mío, insuficiencia aórtica, y bueno, no sé si me explico, espero no haberlos revuelto. Bueno, pues entonces en cuanto a los ruidos, vemos el primer ruido que puede estar normal, el segundo puede estar disminuido, ¿sí? Y a veces podemos llegar a encontrar el tercer y cuarto ruido, ¿sí? Esto igual va de la mano con la severidad, ¿verdad? Porque a veces, oiga, pero ¿cómo que este sí y este a veces y este puede que sí, puede que no? Bueno, va en relación a la severidad, ya lo comentamos igual con otras valvulopatías. Y el tipo de soplo, bueno, que vamos a encontrar, pues es el soplo protodiastólico, ¿sí? Y véase, pues aquí la imagen, inmediatamente en la protodiástole está esta marcación, ¿sí? Muy elevada. Y el soplo de Austin-Fleet. Bueno, pero el soplo protodiastólico, pues tiene esta característica, ¿sí? En la protodiástole, pues está muy marcado, aunque también puede llegar a presentarse en grados más severos de insuficiencia aórtica, que esté proto, luego baje y luego una brillante, ¿sí? Meso, proto-meso diastólico. Que claro, el de Austin Flint, por ejemplo, pues es un soplo característicamente más mesodiastólico, ¿sí? Y por eso a veces puede confundirse con una estenosis, mitral, ¿sí? Aquí vemos la estenosis mitral, pues como está en la mesodiástole, ¿sí? Por eso a veces se confunde ese soplo de la insuficiencia aórtica. Bueno, pues este soplo lo vamos a encontrar obviamente en el foco aórtico o en el foco de Ehlers. El foco de Ehlers, recordar la ciudad de anatoficio, pues es el foco aórtico accesorio, ¿sí? Y ese lo vamos a encontrar inmediatamente abajito del foco pulmonar. Muy bien. Bueno, pues en cuanto al diferencial, pues lo vamos a realizar con una insuficiencia pulmonar, con persistencia del conducto arterioso, con fístula pulmonar arteriovenosa, es decir, ustedes ahí con esto están notando pues, el diagnóstico diferencial con especies de cortocircuito, ¿verdad? Eh, bueno, pero es diferencial. Y en cuanto a los estudios, ¿verdad? De vuelta vamos con los de cajón, el electro, la radiografía y el ecocardiograma. En el electro, pues podemos encontrar signos de crecimiento ventricular izquierdo y cuando encontramos, aparte de crecimiento hipertrofia ventricular izquierda, la aurícula izquierda, pues bueno, no la aurícula, ay, me fui. Podemos encontrar en el electro, ¿sí? Signos de crecimiento o datos de crecimiento hipertrofia ventricular izquierda. No es lo primero que podamos encontrar tal cual en el electro, ¿sí? Puede que no, pero cuando lo vemos así muy evidente, muy marcado, pues bueno, ya con eso estamos asociando que la insuficiencia aórtica que está presente, pues es un tanto grave, ¿sí? Aunque claro, al igual que en otras valvulopatías, pues decimos que el electro pues no va a ser tan revelador, ¿verdad? Digo, para encuadrar el diagnóstico.
En la radiografía de tórax, pues vamos a ver ahí un aumento del índice cardiotorácico, ¿sí? Podemos encontrar también datos de dilatación del ventrículo izquierdo, de ese crecimiento, pues ahí en la silueta cardíaca, ¿verdad? De la mano con el índice cardiotorácico aumentado. Podemos encontrar también datos de edema pulmonar, ¿sí? Que pues vayan hasta un edema alveolar, es decir, que esté un tanto bastante marcado, ¿verdad? Y crecimiento del ventrículo izquierdo. En el ecocardiograma podemos llegar a detectar va a detectar, mejor dicho, la anomalía valvular, ¿sí? Y va a relacionar, pues, el factor etiológico, si es, pues, por alguna malformación, como en la bicúspide, o por cuestión reumática o algo, ¿verdad? Que dé ahí la, la explicación del por qué esa insuficiencia, ¿sí? Y la cantidad de reflujo que se esté presentando. Y bueno, pues en cuanto al cateterismo, pues se va a realizar siempre y cuando pues haya una cardiopatía isquémica asociada. Entonces vemos aquí en las imágenes, pues vemos la radiografía de tórax, ¿verdad? Una imagen así sencillona, ¿verdad? Digo sencillona porque no es de alta calidad esta imagen, pero bueno, vemos aumento de la silueta cardíaca, ¿sí? Aunque en la ventrículo derecho pareciera que también está aumentado, pues bueno, este, esta cardiomegalia pues se ve más a expensas del este, ventrículo izquierdo. No tanto de la aurícula izquierda, pero sí muy marcada en el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y bueno, y en estas imágenes de ecocardiografía, pues vamos a ubicarnos, nos ubicamos aquí a nivel de la aorta, de la válvula aórtica con la aorta, ¿sí? Y entonces aquí estamos notando pues algo que no debería de estar, ¿sí? Como una especie de bultito. Entonces, bueno, pues esto explicaría que aquí la cuestión, pues hay o ya sea una vegetación o una estructura ahí, pues tiene una densidad marcada, ¿verdad? Entonces, bueno, esta estructura, a lo mejor vegetación, quizá, una malformación, no, no sé qué otra cosa podría ser, bueno, pues esa es la causa. La de abajo, pues es otra imagen diferente, y pues ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo algo que no debería de estar, ¿verdad? Porque aquí a nivel de la aorta, arribita, pues estamos viendo pues esto que no debería estar, un chipote, ¿verdad? Que igual pues como que hay sangre ahí alojada. Entonces esto pues nos revelaría pues un aneurisma, ¿sí? Aneurisma o pseudoaneurisma. Entonces pues vemos ahí de principio alteraciones. Por eso la importancia de, pues, de esa clase donde identificábamos las estructuras, ¿verdad? Y las vistas. Entonces, bueno, de vuelta aquí en esta imagen, pues vemos la aorta, ¿sí? Vemos la válvula aórtica, pareciera como si estuviera un poquito más engrosada, quizá hay algo de calcificación, pero bueno, independientemente de lo que sea, esta es correspondiente a la misma, pues vemos que hay un reflujo, ¿sí? Pues la sangre no está pasando como debería y retorna al ventrículo izquierdo. Bueno, veo que ya son las 6:02 y sí, ya me anda esperando por ahí el otro grupo, pero déjenme acabo con esto. En cuanto al tratamiento, pues bueno, hay que hacer profilaxis para una endocarditis, igual los cuidados, ¿verdad? Dieta hiposódica, reposo también, y la cirugía, pues esto nos vamos a lo mismo, ¿verdad? Sustitución valvular. El tratamiento, bueno, ya habíamos comentado que va también en relación al cuadro, ¿verdad? El paciente que tan sintomático esté. Pero bueno, de principio el tratamiento médico, ¿sí? Vamos a disminuir también volúmenes. Y bueno, en cuanto a la cirugía, pues la sustitución valvular,
pues bueno, si no, esta no se va a realizar en caso de que pues, los síntomas no estén tan marcados, no estén tan presentes y que no haya pues alguna otra disfunción, ¿verdad? O hipertrofia ventricular, dilatación ventricular. Entonces, pues, en ese caso, no. Algo parecido a lo que comentábamos en la estenosis. Y bueno, otra de las cuestiones por las que sí se haría la cirugía de sustitución valvular, por ejemplo, sería que una clase funcional un tanto deteriorada, ¿verdad? Que esté por ahí entre la 2 y la 3. O también que la cardiomegalia esté muy presente, muy marcada, esa dilatación ventricular o propiamente ya cardiomegalia. Y claro, también este dato es muy importante, ¿verdad? Cuando la presión de pulso o esa presión diferencial esté por encima de los 100 milímetros de mercurio o también a expensas, claro, de una presión arterial diastólica menor a 40, ¿no? Imagínense, menor a 40 de por sí no es meramente fisiológico ni funcional, ¿verdad? Pero bueno, llegando a esos niveles, pues inmediatamente pues el paciente es candidato para un reemplazo valvular. O también, pues otra indicación, pues es que en el electrocardiograma pues se vea deterioro grave, progresivo, ¿verdad? Y esto caracterizado por inversiones de la onda T en las precordiales izquierdas, que se recordarán cuando veíamos estas particularidades en cardiopatía isquémica, ¿verdad? En cuanto a la inversión de la onda T o del segmento ST incluso. Y bueno, la mortalidad, pues, o bien, ya sea una mortalidad por insuficiencia aórtica, puede ser ahí por cuestión de la muerte súbita, o también pacientes ahí se les puede presentar una insuficiencia cardíaca, pues va a ser hasta un 65% a 3 años, ¿verdad? De haberse establecido un grado de severidad en la insuficiencia cardíaca, ¿sí? O insuficiencia cardíaca, digo, establecido la severidad de insuficiencia aórtica o una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Ya establecida, pues tiene una mortalidad hasta del 65% también a 3 años. Bueno, pues entonces ya me pasé y ya voy tarde a la otra clase. Entonces, es el día de llegar tarde. Bueno, No corra, doctor. sí, no, sí corro entre, entre pestañas de Google. Bueno, no les pregunto si tienen preguntas, pero yo creo que a lo mejor sí. Pero bueno, esto se los paso ahí de ratillo. Y bueno, cualquier duda, pues ya la aclaramos con calma la próxima clase. La próxima clase seguimos con los temas. Yo sé que nos faltan algunas valvulopatías que sí son importantes, ¿verdad? Pero no quiere decir que no lo vayamos a revisar, sí lo vamos a ver. Me tomo un poco tiempo. Entonces, bueno, la próxima clase seguimos con el tema que se quedó el equipo. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias, doctor. Vale. Nos vemos. Vale, chao. Nos vemos. Gracias, doctor. Vale.